Hola, ¿cómo te va? Buen viernes, buenas noches. Llegamos al final de la semana, calurosa noche de viernes en Buenos Aires, son las 20:30. Estamos en vivo por la pantalla de Bravo TV, arrancando un nuevo programa de Welcome to the Train. Sí, bueno, si sos televidente fiel de nuestro programa, ya sabés que desde hace algunos días vengo practicando mi inglés porque sabíamos que se venía este gran acuerdo entre los Estados Unidos y nuestro ex país, antes conocido como Argentina. What a joy, my friends. Al fin vamos a poder comprar iPhone baratos. ¿Que no era para eso? Bueno, sin duda se trata igual de un acuerdo importante. Para algunos amplio, para otros histórico. Al menos así lo definieron las tapas de todos los diarios de esta mañana. Te propongo que las revisemos. La Nación, Estados Unidos y la Argentina sellaron un amplio acuerdo de comercio. Amplio 1. Pasemos al siguiente, por favor. Diario Popular, Estados Unidos y la Argentina alcanzan un amplio acuerdo comercial. Segundo amplio. Vamos al tercero, por favor. Crónica, amplio acuerdo comercial con Estados Unidos. Tenemos, a ver, algún diario más, por favor. El Cronista, anuncian amplio acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos con baja de aranceles y accesos preferenciales. Vamos por el cuarto amplio. BAE Negocios, Argentina y Estados Unidos anunciaron un histórico acuerdo comercial y creo que tenemos una tapa más. El Economista, Argentina y Estados Unidos cierran histórico acuerdo comercial. Amplio le ganó 4-2 a histórico, según mis cuentas, pero no todas las tapas lo reflejaron de esta manera. Fíjate, ahí tenés a Barcelona, Milei asume como gobernador de Argentexas del Sur, tal vez la más veraz de todas las tapas. Claramente no es un acuerdo más este de que estamos celebrando, que celebran todos los portales de noticias, sino el acuerdo, el que finalmente nos permitirá irnos para arriba como pedo de Conan, que por otro lado ya está arriba. La gobernación argentina celebró la noticia explicando que de esta manera nuestro país ingresa en un grupo selecto de naciones con preferencias comerciales. Un grupo selecto que hoy integran Ecuador, Guatemala y El Salvador, tres países que, como todos sabemos, son potencias mundiales en materia de succión regional, dos de ellos en la CONCACAF. Así que imagínate, hablando de succión, hay que aclarar lo que se sabe por el momento, son los lineamientos generales del entendimiento, pero se desconocen los detalles hasta ahora. Porque mientras todo el mundo se pregunta por esto, nosotros tenemos en exclusiva la letra chica del acuerdo con los Estados Unidos. Mirá, era solo cuestión de poner la lupa en el lugar correcto del texto. Uno de los puntos del acuerdo tiene que ver con el comercio agropecuario y en este sentido, la ex mesa de enlace, hoy rebautizada Table of Farmers, celebró que a partir de ahora las vacas argentinas también serán bilingües y por supuesto lo festejó con un nuevo aumento de la carne previsto para este mes. Es sencillo, como en todo acuerdo de partes, el que se anunció ayer es un toma y caca, en el que Estados Unidos toma y nosotros, bueno. Lo interesante es que llegamos a este acuerdo por las buenas, porque por las malas habría sido un poco peor, fíjate. Las primeras imágenes del portaaviones USS Gerald Ford en el Caribe es la plataforma de combate más letal del mundo. Hay que ver la parte buena de que Estados Unidos haya decidido dejar de enviar sus tropas a Oriente Medio para poner proa hacia América del Sur. En los próximos años, para ver las series de guerra en Netflix, no será necesario poner subtítulos. Siempre es mejor mirar el misil medio lleno, ¿o no? Por eso te invito a nuestro furgón de noticias. Vamos a repasar los temas de este viernes y, como siempre decimos, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Welcome to the train. Welcome. Fabi, ¿cómo estás, Fabi Solano? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, andas vos, aquí Juan? Viviendo en la gobernación de Argentexas, con Nahuel. ¿Cómo estás, Nahuel Sosa? ¿Todo Hello, bien? welcome. Querías una barbacoa, ¿no? Sí, claro. Quiero Unos barbecue. unos nachos. Sí, unos claro. nachos. Sí, en fin, y comer unos burritos, ¿por qué no? Dios, Sí. qué horror todo. En fin, me gustan los burritos igual, ¿eh? Sí, bueno, sí. hay cosas ricas, pero... La comida callejera mexicana, porque bueno, es mexicana, no es Claro. estadounidense, ¿no? A mí me gusta mucho la barbacoa, cuando hacen como esa salsita, ¿viste? Con las cositas de cerdo, ellos le llaman, que ahora se puso como acá, riff, ¿no? Ribs, claro, ribs. Sí, claro. La verdad que ahí... son como puesto. unas costillas gigantes. Yo soy Chupar los vegetariana, huesitos. chicos, así que
paso de esta Bueno, conversación. la costilla gigante, el tomahawk también Claro. tenés, ¿no? El que tiene el bife, que tiene el hueso bien Que te lo largo. traen así en la mesa. El filósofo Thomas Hobbes, que era... Bueno, ¿te acuerdas otro. que estaba en Ese el no se estado de come. naturaleza, la gente se comía? Ese no Hermoso. se come. Chiste sobre filósofos. Bien, vamos a Es la meternos... única forma de pasar este momento que Sí. tenemos, ¿no? Reírnos. Es Como verdad. Barcelona, ¿no? Un Me poco encantó así, la un poco tapa. así. Gracias Barcelona, gracias por sumarse hoy a Bienvenidos al Tren. Entramos en las noticias en el furgón. ¿Qué tenemos hoy, Fabi? Bueno, tenemos que empezar por una reunión muy importante de este mediodía. Se reunieron, bueno, la flamante senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta, Victoria Villarroel, en un encuentro que era realmente muy esperado por toda la dirigencia política, porque de alguna manera va a armar el esquema legislativo para los próximos meses en el Senado de la Nación. Y también lo que buscaba era restablecer este vínculo que se había roto entre la Casa Rosada y la Cámara Alta, justamente dirigida o encabezada por Victoria Villarroel. Sabemos los problemas que hay, los problemas de comunicación y la distancia que hay entre Villarroel y todo el equipo que lidera Javier Milei. Bueno, fue este mediodía, fue muy cortita, fue de 1 hora y un poquito más, no hubo foto. Así que eso también habla de la relación que tienen estas dos grandes figuras, que además son muy importantes y manejan una agenda parecida, ¿no? Como que de alguna forma compiten. Parecen tener afinidades, ¿no? Parecen Bueno, tener afinidades. por supuesto, Victoria Totalmente. Villarroel tiene afinidades con la Patricia Bullrich de hoy y no con la de los 70. No, claro. Justamente, no, iba a decir una barbaridad, no lo voy a decir. Pero me parece que lo que están haciendo de alguna manera es tener, como tienen una agenda común, bueno, ¿quién va a ocupar ese rol, no? Claro. ¿Quién va a ocupar el rol de impulsar seguridad, defensa, bueno, en este caso los proyectos que tienen que tratarse en el Senado de la Nación? Ya previamente Bullrich se había juntado con los senadores para armar cómo iba a ser la reunión, también para trabajar en los puntos más importantes de lo que va a ser la reforma laboral. Y lo que dijo previamente a la reunión fue un mensaje que dejó para Victoria Villarroel. Le pidió que no boicotee justamente los proyectos que va a mandar el Ejecutivo, que no boicotee el trabajo legislativo, y esto se charló en la reunión. Tenemos algunas declaraciones de Victoria Villarroel Claro, cuando porque salió de respondió la reunión. a este punto de alguna manera, Exactamente, ¿no? respondió a este punto después de haberse juntado con Patricia Bullrich este mediodía. Vamos a escucharla. Lo que tiene que ver es con que las instituciones tenemos que cuidarlas, y mi función en este Senado de la Nación es que se consigan, por supuesto, las leyes que el Ejecutivo quiere mandar y quiere enviar, pero que todo se haga en un clima que propenda al acuerdo político. Los argentinos quieren paz y por eso creo que hay que un poco descontracturar esta reunión. Hay muchas expectativas y simplemente es lo que ocurre ante un cambio de conformación de la Cámara. Villarroel, Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro. Otra cosa que había dicho, Nahuel, que había dicho Victoria Villarroel, es que ella en realidad no tiene forma de ponerle obstáculos a los proyectos del Exactamente. gobierno. Por el lugar que ocupa no hay nada que ella pueda hacer para obstaculizar los proyectos del gobierno, más allá de que la acusen de que hace eso, ¿no? Sí, porque ella tiene un gran dilema ahora, ¿no? Porque por un lado, si al gobierno le hubiera ido un poquito mal en las elecciones, tenía un espacio para ocupar, Claro. ¿no? Para Pero ir ella- creciendo. Ir creciendo, ¿no? Incluso para el propio Milei ella puede hacer una suerte de ala más racional, más moderada, y para lo que era la oposición de Milei, o por lo menos cierta oposición de centro que se estaba haciendo entre Macri, era una posición razonable. Ahora, ella, ¿qué hace? O se queda en ese lugar, que hoy pareciera no tener espacio, medio que lo único que puede hacer es esperar, o retorna al núcleo de Milei, que ya está vetada, por lo menos hasta el momento. No va a ser bien Y recibida. no va a ser No, recibida. no. Y Yo hoy creo que no hay forma. No hay forma. Y Patricia Bullrich es la primera perjudicada si eso sucediera, ¿no? Ujú. Por lo tanto, me parece que tiene un dilema que hoy pareciera que lo resuelve con una tensa calma esperando. Bueno, ella siempre fue bastante institucionalista, digamos, en el sentido de mantener, por lo menos en lo formal, en la superficie, una tarea legislativa, incluso con los sectores de la oposición, digamos, una persona que charlaba con todo el mundo. Y esto lo que generaba justamente era una gran diferencia
en los métodos de trabajo con el núcleo duro de La Libertad Avanza. E incluso con lo que pasa en la Cámara de Diputados. Incluso lo que pasa en la Cámara de Diputados. Cómo trabaja Martín Menem, ¿no? Totalmente. Me parece que esto lo va a conservar. Ahora sí, como decís vos, Nahue, va a tener más dificultad en retomar este proyecto de impulsarse por sí misma. Justamente porque las últimas elecciones, bueno, de alguna manera fortalecieron el modelo que pregona Javier Milei y Patricia Bullrich. Pero vamos a pasar de este tema para hablar de la provincia de Buenos Aires, porque después del acuerdo varias personas referentes salieron a hablar y a cuestionarlo, y en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Kicillof también salió a decir algunas cosas, en este caso en la voz de Augusto Costas, el ministro de Producción bonaerense, justamente porque el acuerdo de alguna manera lo que hace es afectar a este área de trabajo. Lo que sostuvo es que el acuerdo comercial anunciado por Donald Trump afecta de forma negativa a la provincia, que es casi la mitad de la producción de toda la Argentina, y que por los beneficios que otorga a los productos estadounidenses, bueno, esto de alguna manera podría impactar negativamente en la economía de la provincia. Vamos a escuchar a Augusto Costas entonces hablando del acuerdo con Estados Unidos. Le estamos garantizando acceso preferencial a productos industriales, tecnológicos, que van a poner en riesgo seriamente a gran parte de nuestra industria. Y vos mencionabas, Gato, la provincia de Buenos Aires, sí. Es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina. Claro. Es decir, este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a toda esta política de ajuste y de destrucción de empleo que venimos viendo, y es muy preocupante, realmente es muy preocupante, y más preocupante aún también que sea un día después, o el mismo día en realidad, porque se anunció ayer anoche, en el cual el ministro de Economía, Luis Caputo, se presenta en la Conferencia de la Unión Industrial Argentina ante los supuestos representantes de los industriales, y no menciona una vez la palabra industria, nada, ni política industrial, claro. Nada. Y acordate, Gato, el año pasado Milei en el mismo ámbito, sí, diciéndole en la cara a los industriales que eran parasitarios, que le robaban al campo. Sí, estamos en un gobierno que está claramente desindustrializando la Argentina, y que nos está comprometiendo seriamente a futuro. Ahí escuchamos al ministro de Producción bonaerense haciendo foco en lo paradójico y lo irónico que es que el anuncio fuera después de la presentación de Caputo justamente con los industriales, en la que, de nuevo, como hablábamos ayer en la mesa con Berkovich, no se habló de un programa industrial. No. Se habló de un programa financiero, de las bandas, de la estrategia justamente para mantener los valores en los próximos años, pero no se hizo una propuesta pensando en... Se le reclamó a Caputo, ¿no? Bueno, sí, pero se le reclamó. Pero de parte del gobierno no hubo... Y pareciera que no. Estamos claro que es adrede que no habla. Yo no creo que sea una... No, las omisiones no es que se olvidó. más que las acciones, ¿qué va a decir, ¿no? Si no hay un programa industrial? No tiene nada para decir. No hay, y me parece que claramente va a ir en... O sea, lo ven como un obstáculo, por ejemplo, la industria nacional, para el tipo de relación fluida que les gustaría tener con Estados Unidos, ¿no? Digo, porque ahí la pregunta es, Estados Unidos con el agro nuestro está muy conforme, ahora la industria, aunque le compita poco o mucho, es un problema. Es un problema, sí, bueno, de esta manera empiezan a hablar algunos referentes, en este caso el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que empiecen a hablar también quienes son los protagonistas de la industria, ¿no? Para poder de alguna manera pedirle y demandarle al gobierno nacional que se revean este tipo de cosas, también teniendo en cuenta que los detalles profundos de este acuerdo todavía no se conocen, ¿no? Esto son todas especulaciones. Ahora, lo que no son especulaciones es la intromisión de Estados Unidos, en este caso bajo la excusa de la guerra contra el narcotráfico. Tenemos que hablar de que se anunció desde justamente Estados Unidos la operación Lanza del Sur contra el narcotráfico en toda América Latina. Esto lo anunció el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en Twitter. Tenemos ahí el mensaje que publicó justamente. El presidente Trump ordenó tomar medidas y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anunció la operación Lanza del Sur, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear.
Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y lo protegeremos, es lo que dice el secretario de Defensa, en esta misión que tiene la excusa de combatir el narcotráfico, que desde el ala demócrata de Estados Unidos ya están denunciando y piden explicaciones porque justamente con este gran portaaviones que nombrabas vos antes, bueno, ya han tenido varias operaciones en los mares del Caribe. Hundieron más de 16 embarcaciones, hay más de 75 muertos hasta el momento y poca información disponible sobre qué es lo que hacen, qué es lo que tienen esas embarcaciones, porque es una denuncia sin justificación, digamos, sin papeles, sin evidencia sobre lo que está sucediendo. No queda evidencia porque, bueno, revientan las lanchas, revientan las la gente que está arriba. Claro, pero no se dan explicaciones de lo que está pasando y bueno, sí. Pero es interesante el tuit porque marca la cancha, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos una mesa de conversación sobre este tema, sí, digamos, tanto sobre el acuerdo, pero también sobre la política de Estados Unidos para la región, totalmente. ¿no? Digo, el hemisferio occidental es nuestro, está diciendo nuestra Estados vecindad, Unidos. lo vamos a defender. Sí, recordemos que desde la Cuarta Flota, yo no recuerdo que haya expresiones tan contundentes, incluso en plena etapa de tensión con el chavismo, cuando estaba Hugo Chávez vivo, ¿no? Sí. No se llegó al punto, por ejemplo, de bombardear cerca del mar de Venezuela. No. Yo creo que hace por lo menos una década que esto no pasa o más. Recordemos este concepto que hablamos la otra vez de guerra de baja intensidad, de que muchas veces la forma que tiene Estados Unidos de intervenir en el siglo XXI es distinta capaz que la del siglo XX y muchas veces el narcotráfico u otro tipo de excusas terminan sirviendo para estar permanentemente operando en la región. Sí, bajo esta excusa de la guerra contra el narcotráfico, que además forma parte de la agenda internacional, lo que terminan digamos, desarrollando o poniendo en marcha es un plan de disciplinamiento, ¿no? de todo el continente y de todo el sector. Hay que ver cómo reacciona Argentina, qué opina de esto Javier Milei, cómo va a ser la política en Argentina en este sentido, qué efectos puede tener, ¿no? Sobre todo vinculado a la autonomía latinoamericana. Y por último tenemos que hablar de, bueno, cómo se tomó el acuerdo desde distintos sectores, qué salieron a decir. Recién hablábamos de los industriales, bueno, el otro lado sería el campo. La sociedad rural, paradójicamente, irónicamente, salió a festejarlo, a celebrarlo, a decir que era muy importante para la Argentina, luego de que se oficializó este acuerdo comercial, emitieron un tuit donde aseguran, bueno, lo celebran y piden detalles también, cuál es la letra chica de este acuerdo para ver cómo impacta en el sector. Ahí tenemos el comunicado que publicaron en la cuenta, en su cuenta en X, ex Twitter. Desde la Sociedad Rural Argentina destacamos el anuncio de entendimiento entre la Argentina y los Estados Unidos. Desde hace tiempo venimos apoyando toda iniciativa que represente una mayor presencia de los productos locales en el mundo. Aguardamos los detalles finales del acuerdo para determinar qué impacto tendrá el mismo en la cadena agroindustrial. Es lo que nos preguntamos todos. Sí, claro. Bueno, tenemos una suerte de detalles. No sé si son detalles al detalle, pero bueno, tenemos un pequeño punteo de los contenidos de este acuerdo y lo podemos compartir ahora, creo. Así que, mirá, ahí está. Si lo pones en la pantalla grande, te lo voy a agradecer. Comercio digital. Argentina se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos, reconociendo a este último como jurisdicción adecuada, conforme a la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar a los servicios o productos digitales estadounidenses. Argentina también se propone reconocer como válidas, según su legislación, las firmas electrónicas que sean válidas conforme a la legislación estadounidense. Acá, Juan, hay un punto que hay que prestarle mucha importancia, que es a las patentes, ¿no? Sí. Hay un concepto que lo trabaja un canadiense que se llama WIT, que es extractivismo digital, que es esta idea que los países periféricos también se les extraen los datos, la patente y las innovaciones. Tenemos más para seguir viendo estos detalles. Por favor, aranceles. Los países abrirán sus mercados recíprocos para productos clave. Cuando dice los países, se refiere a Estados Unidos y Argentina, supongo, sí, porque ¿no? este acuerdo también fue parecido a que le están diciendo a Ecuador y a Guatemala. Parece que es más o menos el mismo texto. Entonces, bueno, ahí tenés que, donde dice Argentina, pones Ecuador y así, o Guatemala, etcétera. Argentina otorgará acceso preferencial a los mercados estadounidenses para las exportaciones de bienes, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, productos de tecnología de la información, dispositivos
dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia gama de productos agrícolas. Todo eso lo pone Estados Unidos. ¿Sí? En reconocimiento del ambicioso programa de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales y en consonancia con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos pertinentes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles en Estados Unidos, ¿no? Y artículos no patentados para uso farmacéutico. Además, Estados Unidos podrá considerar positivamente el efecto del acuerdo sobre la seguridad nacional, incluso teniéndolo en cuenta al adoptar medidas comerciales en virtud de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada, bla, bla, bla. Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res. O sea que carne en las dos direcciones, digo, parece sugerir esto, ¿no? Parece sugerirlo, pero fíjate que en una parte dice que Estados Unidos va a considerar, claro. Entonces no sabemos si realmente es de las dos partes o tiene que ver con cómo evalúa en ese momento. Lo que sí tenemos con certeza es que Estados Unidos quiere ingresar su carne en Argentina. Claramente. Y por eso es que, irónicamente, la sociedad rural salió a celebrarlo sin haber leído en detalle todas estas cosas. Así que en vez de bife de chorizo vamos a comer tomahawk dentro de poco. Argentina ha reafirmado en el área de trabajo su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Bueno, además adoptará e implementará, me paré porque estaba pensando en lo que viene pasando con los derechos laborales en nuestro país, ¿no? Adoptará e implementará una prohibición, esto es muy importante, a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de la legislación laboral. El trabajo forzoso u obligatorio de no China, se da, ¿no? Claro, no se da en el hemisferio occidental, que es el de Estados Unidos. Exacto. Está en el otro Está en hemisferio. China. Claro. Sí, esto es una gran barrera para los productos chinos. Es una pretendida barrera, habrá que ver, bueno, qué se hace con esto, ¿no? Si se obedece, si se acata de la forma en la que Estados Unidos pretende. Bien, estamos a punto de abrir una mesa de conversación que no tiene que ver con esto. Vamos a volver después al tema del acuerdo y a la política de Estados Unidos para la región. Hay más detalles, estamos viendo aquí lo que se refiere a la propiedad intelectual, pero si me permiten, cambiamos de tema para hablar con María Eva Koutsovitis. Bienvenida, María Eva, docente e investigadora, fundadora del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, ex candidata aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos habíamos visto en su momento del otro lado, cuando hacíamos comunistas. ¿Cómo estás, María Eva? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal, Juan? Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. El tema hoy del que vamos a hablar es el de la privatización del agua, algo que se viene, parece, ¿no? En todo caso es fuerte intención del gobierno, bueno, privatizar AISA y considerar el agua potable, un servicio aparentemente no tan esencial como debería ser, ¿no? Sí, el gobierno viene avanzando rápidamente en la privatización de la empresa AISA. La empresa AISA es la empresa estatal que le brinda el servicio de agua potable y de cloaca a un área en la que aproximadamente vivimos 15 millones de personas. Estamos hablando de la tercera parte de la población argentina. Y la verdad que en esta privatización de AISA, claramente lo que vemos es un cambio de paradigma, ¿no? Desde el paradigma basado en la perspectiva del acceso al agua potable como un derecho, como un bien esencial, a una perspectiva totalmente mercantilista. Es decir, hay 15 millones de personas que hemos pasado de ser usuarias de un bien esencial a ser clientes de la futura empresa privada que se ocupe de prestar este servicio en la ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la verdad que la privatización del servicio se inicia con la sanción de la Ley Bases, que en su artículo 7 establece que la empresa AISA es una empresa sujeta a ser privatizada. Luego aparece un primer decreto, a nuestro presidente le gustan mucho los decretos de necesidad y urgencia, que es el decreto 493,
Ese decreto no solamente avanza con la privatización de AISA, sino que además nos modifica por completo las condiciones de acceso al agua potable a 15 millones de personas. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, establece que si te atrasás 60 días en el pago del servicio, el servicio se corta. En segundo lugar, porque permite la actualización de la tarifa, si es necesario, todos los días, ¿no? O todos los meses, en función de la rentabilidad de la empresa. Establece además que la empresa privada que vaya a prestar el servicio no tiene obligación de expandir el servicio. Y acá es importante hacer una aclaración. Dentro del área de prestación de AISA vivimos 15 millones de personas, de las cuales 11 millones accedemos al agua y aproximadamente 8 millones y medio a la cloaca. Es decir, que faltan todavía cloacas, faltan obras, agua, claro. falta cloaca y faltan obras, absolutamente. Si la empresa privada no tiene la obligación de justamente expandir el servicio, entonces lo que va a suceder es que básicamente quienes viven en villas, asentamientos y barrios populares y están esperando la expansión del servicio para acceder formalmente, no van a poder acceder. Y, perdón, te quería hacer una pregunta, ¿no? Porque uno de los puntos polémicos o los más importantes es esta idea de que una persona, si no paga, se le puede cortar el agua, ¿no? El agua es un derecho esencial, es decir, hasta el momento, corregime, o sea, la electricidad o el gas se te puede cortar porque vos podés seguir viviendo sin electricidad, sin gas, sin agua no podés seguir viviendo. Y eso estaría en este proyecto de ley, que si vos no te atrasás 3, 4 meses, lo que sea, hasta el momento era que te intimaban, que te mandaban carta de documento, pero no te lo podían cortar. Ahora sí te lo pueden cortar, eso sería así. Exacto, a partir de ese decreto, el decreto 493, decreto que en el día de ayer fue ordenado a través de otro decreto que es el 805, que ordenó el decreto 493, corrigió algunos errores, la verdad, menores, pero lo cierto es que esa modificación de las reglas del juego, que se la llama marco regulatorio, habilita a los usuarios residenciales a que si nos atrasamos 60 días en el pago del servicio, el servicio se corta. Eso no era así hasta la sanción de ese decreto presidencial. Si vos te atrasabas en el pago del servicio, la empresa a lo sumo podía restringirte el servicio, algo que en realidad no sucedía y que recién vimos el año pasado. La verdad es que el gobierno fue preparando todo el terreno para que la empresa AISA sea atractiva a los futuros compradores o a la futura empresa privada. ¿Por qué? En primer lugar, bueno, habilitó su privatización a través de la ley bases. En segundo lugar, no sé si se acuerdan, pero el año pasado tuvimos aumentos de las tarifas del servicio de agua y saneamiento, en algunos casos del 1.500%. Y luego, por supuesto, vino este decreto, el 493, ratificado en el día de ayer por el decreto 805, que permite el corte de servicio, permite además arbitrajes internacionales si no nos ponemos de acuerdo, y eso nos remonta a lo que pasó en la década del 90, cuando se privatiza Obras Sanitarias de la Nación, aparece Aguas Argentinas no expande el servicio, distribuye agua de mala calidad, sobre todo en el sur del área de prestación. El Estado Nacional sale al salvataje de Aguas Argentinas y crea la empresa AISA, que 90% le pertenece al Estado Nacional, 10% le pertenece a sus empleados. ¿Qué pasó con esa privatización? Bueno, la verdad tuvimos 12 años de litigio en el CIADI y el Estado argentino perdió más de 400 millones de dólares. Por lo tanto, ya esa experiencia la hemos tenido. Habilitar esos arbitrajes internacionales es una pérdida absoluta de soberanía. Pero hay otro tema que la verdad también se plantea bastante poco, que tiene que ver con que este cambio en las reglas del juego lo que ha es flexibilizado la calidad de agua que vamos a consumir. Y me parece que ese tema es importante, porque a partir de ahora vamos a consumir agua con mayor concentración de nitratos. La verdad es que la contaminación por nitratos, sobre todo en niños pequeños, es algo sumamente grave, es el fenómeno del niño azul. Habilita además mayores concentraciones de cloruro, tanto los nitratos... Esto porque, digamos, se le va a permitir a la
empresa, digamos, procesar menos el agua. Exacto, va a ser menos riguroso el proceso de potabilización. ¿Para qué? Insisto, para que sea más rentable. ¿Esto aparece en el marco regulatorio nuevo? Eso aparece en el nuevo marco regulatorio. Vamos a tener menos controles, ¿sí?, bacteriológicos. Por ejemplo, vamos a tener menos controles sobre la Escherichia coli. No vamos a controlar algunas sustancias que son sumamente contaminantes, como por ejemplo los cianuros. Bueno, la realidad es que vamos frente a un escenario en donde el acceso al agua va a estar sumamente restringido y además va a ser mucho más precario. ¿Para qué? Para garantizarle, ¿sí?, ganancias a la futura empresa privada. Pero hay algo que a mí me parece importante también poner sobre la mesa. Tenemos excelentes ejemplos de empresas públicas que brindan el servicio de agua potable y saneamiento cloacal. Sin ir más lejos, Uruguay. Bueno, yéndonos un poquito más lejos, podemos llegar a París, a Beijing. La verdad es que el año pasado la empresa AISA dio ganancias. ¿Cuál es la excusa de privatizarla? Bueno, hacerla rentable o hacer un gran negocio para una futura empresa privada. Y la verdad que esta idea, ¿no?, de el agua como mercancía y las y los usuarios como clientes es una idea muy superada. Que la empresa sea rentable a partir del cobro de tarifas es una mirada súper sesgada, porque en la Argentina por cada dólar que se invierte en agua potable se recuperan $2,5 en los servicios de salud, y por cada dólar que se invierte en saneamiento cloacal se recuperan más de $8,5 en el servicio de salud. Así que si queremos ser eficientistas necesitamos más obras de infraestructura de agua y de saneamiento. Sí, y por ejemplo, en este nuevo marco regulatorio, ¿el Estado tiene potestad de poner algunos topes a las tarifas? Si la empresa pone tarifas con precios absolutamente alocados, ¿el Estado puede intervenir, no puede intervenir? Mira, lo único que se establece es la posibilidad de una tarifa social que va a estar financiada por el Estado Nacional, lo cual también eso te deja en una situación de vulnerabilidad, porque si de pronto a este gobierno se le ocurre que no es viable la tarifa social, claro, entonces ahí no vas a poder acceder a una tarifa asequible. Así que ese es el escenario, en principio, en el que estamos. A mí me parece que esto es importante tenerlo presente porque, insisto, va a impactar en la vida y el cotidiano de 15 millones de personas. Un grupo de usuarias, usuarios y diferentes organizaciones recurrimos a la justicia porque justamente esta modificación del marco regulatorio, esta modificación de las reglas del juego, no solo avanza con la privatización de la empresa AISA, sino que además viola el derecho humano al agua que está consagrado en nuestra Constitución y en donde además la Argentina tiene importantes fallos, como el fallo de Kirch, ¿no? Por eso es que acudimos a la justicia, estamos esperando que la justicia resuelva. También fue una asociación de usuarios, logró que la justicia frene el corte del servicio para usuarios residenciales por falta de pago. Bueno, con este nuevo decreto del día de ayer, ratificando el decreto anterior, tendremos que volver a hacer una presentación en la justicia. Pero, insisto, la verdad que esto es un cambio total de paradigma. Eva, en general para desarrollar las privatizaciones, siempre el gobierno hace alusión, bueno, a mal funcionamiento, falta de eficacia, no sé, alguna problemática, algún hecho de corrupción o algo que digamos, haya llamado la atención de las audiencias y eso lo espectacularizan. Bueno, en este caso, ¿qué pueden decir de AISA en esos términos para justificar esta medida? Digamos, ¿cómo van a salir a venderlo como una buena decisión? Mira, lo que han planteado es justamente que la empresa ha implicado importantes erogaciones por parte del Tesoro Nacional. Bueno, yo acá hago un paréntesis, que es lo que les contaba hace un ratito. El año pasado la empresa AISA dio ganancias. Por otro lado, plantean que hay un porcentaje, Adorni en una de sus audiencias, cuando era vocero, planteó que había 16% de morosidad. Bueno, no sé qué es lo que propone hacer con el 16% de los supuestos morosos, cortarles el servicio. Pero eso no tiene nada que ver con el servicio, sino justamente con el bajo poder adquisitivo de la ciudadanía, que también es producto de este gobierno. Totalmente. Pero la realidad es que
las obras de infraestructura, obras de agua, obras de cloaca, la construcción de escuelas, rutas, hospitales, necesariamente requieren de la erogación de fondos públicos. Entonces, en un país en donde nosotros tenemos 7 millones de personas que no acceden al agua potable, 20 millones que no acceden al saneamiento cloacal, por supuesto que necesitamos que el Estado lleve adelante la erogación de fondos necesarios para garantizar el acceso al agua y el acceso al saneamiento cloacal. Recordemos que cuando no se accede al agua potable, la esperanza de vida en promedio se reduce aproximadamente 10 años. Cuando no accedemos al agua potable se multiplica la mortalidad infantil. La falta de acceso al agua potable es una de las injusticias en términos territoriales más grandes que tenemos, ¿no?, a nivel nacional, y es una de las deudas más importantes que tenemos. Y sobre todo, cuando no se accede al agua potable, son las mujeres las que se ven completamente sobrecargadas en sus tareas de cuidado. Así que la falta de acceso al agua potable, además, es una de las violencias de género más invisibilizadas. En los barrios populares donde no se accede al agua potable, las mujeres tienen que destinar el doble de tiempo a las tareas de cuidado no remuneradas. Por eso es que plantear que la empresa exigía de la erogación de fondos públicos es una obviedad. La empresa ha incorporado muchísimos partidos, muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires, ha ejecutado importantes obras, ¿sí? Una de las obras de mayor envergadura es el colector margen izquierda, es una obra que le va a dar, ¿sí?, acceso al servicio de cloacas a millones de personas, ha ejecutado también obras importantes en diferentes barrios populares que venían siendo postergados hace muchísimas décadas. Por eso es que ese argumento es un argumento muy sesgado, o sea, todas las empresas prestadoras requieren en su expansión de, en general, dinero de fondos públicos que pueden ser a través de préstamos, que pueden ser, ¿no?, a través de subsidios para poder ejecutar obras de infraestructura. Pero además, insisto, el año pasado la empresa AISA dio ganancias. Vienen por el agua, decía una dirigente hace muchos años ya, ¿no? Bueno, vienen por el negocio del agua. Vienen por el negocio del agua. Y ese negocio del agua, la verdad es que no comenzó con este gobierno. Me parece que es oportuno mencionar que durante la gestión de Alberto llega a la Argentina la empresa Mescorot, que es la empresa pública israelí, que además viene siendo denunciada por llevar adelante apartheid hídrico a Palestina. Esta empresa llega a la Argentina, desembarca en la Argentina para elaborar planes estratégicos en relación a nuestros recursos hídricos, una pérdida absoluta de soberanía. Por supuesto que el vínculo con Mescorot y con las provincias y el Estado Nacional se profundiza durante la gestión de Milei, sin duda. Dicen que la empresa Mescorot ha sido quien ha asesorado en la elaboración de este nuevo marco regulatorio, pero lo cierto es que vienen por el agua, lo cierto que eso implica una importantísima pérdida de soberanía y un cambio de paradigma. Insisto, vamos a pasar de ser usuarios a ser clientes de un servicio básico, esencial, que además es un derecho humano. María Eva, muchas gracias por haber venido y por denunciar esto, que es gravísimo y que esperemos que podamos detener de alguna forma. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos muchos más temas para tocar, vamos a meternos con el acuerdo entre los Estados Unidos y la Argentina y también con la operación Lanza del Sur, los planes de la administración Trump para su vecindad, el hemisferio occidental. Enseguida volvemos con Bienvenidos al Tren. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno?
Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Aquí estamos de vuelta, ya son las 21 horas 12 minutos de este viernes, estamos en vivo en Bravo TV con Bienvenidos al Tren, y si estabas mirándonos anoche, tal vez habrás notado que sobre el final del programa intentamos una comunicación con Tucumán que no logramos, pero hoy sí lo logramos y vamos a poder hablar con Diego Tomás, que es secretario gremial de APT, la Asociación de Prensa de Tucumán, y con Pablo Gargiulo, que es abogado. ¿Y por qué vamos a hablar con ellos? Porque hay un caso de censura previa judicial a la prensa en Tucumán y nos van a explicar Pablo y Diego de qué se trata. Los saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo están, Diego, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Igualmente para nosotros. Bueno, cuéntenos todo de la manera más simple posible para que podamos entenderlo. ¿Qué está pasando en Tucumán y por qué los están censurando? Bueno, arranco yo, muy simple, muy breve. Un juez penal, subrogante, hizo caso a un pedido del Ministerio Público Fiscal, haciendo lugar a una cautelar y sentenciando que un medio de comunicación no puede difundir nada sobre el ámbito judicial. Esto obviamente
por 6 meses, ¿no? En la actualidad, este juez hoy se toma de licencia y hoy nosotros como trabajadores de prensa, como sindicato, conjuntamente con ANDE, decidimos exponer esta situación también en organismos internacionales. El abogado es Pablo, ¿no? Que él tiene, digo, cierto ejercicio en estos asuntos, en estas cuestiones. Por eso, de alguna manera, estuvimos abordando, pensando, viendo de qué manera podemos hacer que, decía bien, de qué manera la justicia pueda disolver esta sentencia o esta decisión que es totalmente absurda, ¿no? Contanos, Pablo, qué se puede hacer y cuál es la situación judicial. Bueno, efectivamente nosotros desde ANDE, junto con la Asociación de Prensa de Tucumán, resolvimos como una primera medida, no descartamos otras próximas en el futuro, pero como una primera medida, hacer una presentación ante la Relatoría de Libertad de Expresión y de Libertad de Opinión de Naciones Unidas, del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas. El relator actual se llama Irene Khan. Y el procedimiento, es decir, el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos prevé esta serie de procedimientos especiales mediante los cuales personas comunes, digamos, integrantes de algún Estado pueden comunicarse, pueden expresar cuáles son los hechos por los cuales efectúan esta suerte de presentación, de denuncia, y posteriormente la relatora puede comunicarse con el gobierno del Estado involucrado y pedirle explicaciones acerca de la situación que ha sido puesta en su conocimiento. Entonces, como una primera medida, nosotros hemos tomado esta decisión, teniendo en cuenta, como decía Diego, que la situación en sí resulta particularmente llamativa y particularmente extrema para, digamos, ciertamente para lo que es la provincia, pero también excede quizás el marco provincial. Yo no tengo en este momento memoria de una resolución judicial que impida a todo un multimedio expresarse sobre el Poder Judicial en su conjunto. Hay antecedentes, seguramente Juan, vos como una persona que conoce los medios y hace mucho que está en ellos, conoce casos que han sido muy resonantes, digamos, recordemos el de Servini de Cubrí, Tato Borges, un caso paradigmático. Acá mismo en la provincia también hubo casos, pero eran casos donde había personas singularmente involucradas, definidas, y que no se podían referir respecto a determinadas personas en concreto. Bueno, digamos, esta versión de la censura previa a la tucumana verdaderamente ha excedido todos esos márgenes. Ahora, Pablo, Diego, cuando se pretende ejercer la censura es porque se pretende que algo no se ha dicho y algo no se haga público, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que pretenden que no se sepa o que no trascienda o no sea publicado? En principio, la medida es tomada en el marco de una causa penal que es iniciada a través de una denuncia presentada por el propio jefe de los fiscales de la provincia, el doctor Edmundo Jiménez, que es el ministro público fiscal de la provincia. En esa denuncia lo que básicamente dicen es que las críticas frecuentes, las tergiversaciones, esta opinión, esta mirada es negativa, sesgada. El hostigamiento y la mala imagen a la justicia tucumana. Prácticamente desde ahí se agarran, ¿no? Exacto, y que ese hostigamiento hacia la justicia tucumana ha redundado prácticamente en un entorpecimiento, digamos, del funcionamiento de la justicia en sí. Y por lo tanto, para impedir que eso continúe desarrollándose, solicitaron esta cautelar que fue otorgada, como ya les contó Diego, el doctor Tahuada, que es juez subrogante del Colegio de Jueces de la provincia. La verdad, Juan, que esto, como decía Pablo, esto es histórico en Tucumán, pero también marca y puede marcar un antecedente muy grave para el resto del país, para el resto de las provincias, ¿no? Recordemos que la censura previa ocurrió en la última dictadura militar. Entonces, no vayas a hacer cosa, como decimos acá, que esto sea el inicio de un ejercicio, de una prueba de laboratorio para que después se pueda
extender en otros territorios, ¿no? Ya pasó también allí en Comodoro Pi con un caso reciente de compañeros como Mauro Federico, Rial, etcétera, pero que lo lleve adelante la justicia, eso es lo más grave todavía. Definitivamente, y hay que estar alertas, por supuesto, para que esto no sea el principio de una operación que se aplique en todo el país, claramente. Bueno, van a seguir ustedes el camino judicial que estabas describiendo, Pablo. Sí, en principio estamos a la expectativa de la respuesta de la relatoría frente a la presentación que hicimos y como te había adelantado, no descartamos hacer otras presentaciones en el ámbito local ante el Poder Judicial para tratar de revertir esta situación que consideramos tiene una elevada gravedad institucional. Definitivamente así es. Bueno, Pablo, Diego, les agradecemos mucho por estos minutos y que nos hayan contado la situación y por favor manténgannos al tanto y estaremos siguiendo el tema también en la medida de nuestras posibilidades. Por supuesto, nuestra solidaridad con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, un gusto. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Ahí hablábamos con los compañeros en Tucumán. Un delirio, tremendo, ¿no? realmente, sí. Volvemos al tema de nuestro comienzo, volvemos a hablar de los planes de Estados Unidos para la vecindad. Esto creo que podría ser un lindo título, me siento un poco en el Chavo, ¿no? Sí, pero así es. Y recibimos... ¿Cómo se llama el que venía a cobrar la renta? Viene a cobrar la renta. Señor Barriga. El señor Barriga, por supuesto, vengo a cobrar la renta. El señor Donald Barriga. Marina Cardelli, analista internacional, conductora de Quemen las Naves, programa de política internacional, y es ex subsecretaria de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Después dice ponele, pero me da igual como ustedes prefieran, decía ella, para que la presentemos. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir y saludo también a Esteban De Gori, analista internacional. Bienvenido, Esteban. Gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿hay puntos de contacto? ¿Hay una lógica entre los acuerdos bilaterales que anunció Estados Unidos ayer con El Salvador, Guatemala, Ecuador y Argentina y la operación Lanza del Sur? Yo creo que definitivamente. O sea, estamos en un contexto global de una disputa muy importante de Estados Unidos con China y en un intento de control cada vez más importante de lo que considera Estados Unidos su esfera, su zona de influencia, que es América del Sur. Y esa influencia tiene muchas dimensiones. Por un lado, el control territorial y militar con esta estrategia del narcoterrorismo y la presencia de bases militares, el control político y la injerencia que tiene muchos capítulos sobre Brasil, sobre Argentina en las elecciones. Y ahora un poco en la historia de la relación de alineamiento que viene sosteniendo el gobierno de Milei desde el principio, cada vez más intensificado, cada vez fuimos pasando de gestos a acciones. Ahora me parece que llega un poco el capítulo económico y comercial con un poco más de contundencia de lo que venían siendo un alineamiento en otras dimensiones, ¿no? Esteban. No, retomo un poco lo que ella decía. Me parece que el caso de Centroamérica era más previsible por obvias razones históricas. Desde inicios del siglo XX hasta en adelante, las intervenciones, los vínculos estratégicos que siempre tuvo Estados Unidos con respecto a Centroamérica. La relación con Bukele es interesante porque ahí hace un cambiazo entre las causas que Bukele tiene en Nueva York con el tema de las maras, las escuchas que lo vinculan a Bukele con el pacto con las maras. ¿Sí? Hay una negociación para que El Salvador, retirando esas causas, acepte los deportados de Estados Unidos en sus cárceles. Pero uno diría, Centroamérica hay casi una trayectoria, llamémosle común o similar a una tendencia que uno podría ubicar a inicios del siglo XX. Me parece que la novedad es Argentina, porque rompe yo le llamaría un margen de maniobra que la política exterior argentina construyó con respecto a Estados Unidos, que eso lo podemos ver, y que además atraviesa tanto gobiernos conservadores, radicales, peronistas, hasta la actualidad. Posiblemente el que más acercamiento tuvo fue el gobierno de Menem, pero me parece que el gobierno de Milei construye una novedad radical con respecto al alineamiento de los Estados Unidos, retomando un poco lo que decía ella, que es en el marco de un realineamiento que está buscando Estados Unidos en su disputa con China. Y cuanto mayor capacidad de mostrar aliados en ese tablero mundial, me parece que
Estados Unidos gana sumando a la Argentina y la Argentina también gana en el sentido de, gana Milei haciéndose necesario o un partícipe necesario en esta lucha. Y por último, la Argentina no es menor, siendo un país que siempre tuvo una disputa por el liderazgo de América del Sur. Entonces, primero lo quiso tener Chávez, ya conocemos cómo termina esa historia, posiblemente lo intentó Lula con sus problemas, y efectivamente Milei retoma ese intento de construcción del liderazgo con algunas novedades, digamos, el nuevo presidente de Bolivia, la posibilidad de que Boric pierda con Kast. Entonces, la verdad que de alguna manera Milei aprovecha una ventana de oportunidad que podría ser muy buena para el propio Trump, en parte, ¿cierto?, en esta lucha con China. Recién los escuchaba y hablaban de, bueno, que gana un lado y que gana el otro, ¿no? Pero en términos económicos, el acuerdo no deja demasiadas evidencias hasta ahora de cuáles serían las ventajas para Argentina. La sociedad rural, hablábamos antes, salió a celebrar un acuerdo que no conocía en detalle. Parece una cuestión más ideológica que realmente pragmática, digamos que se va a aplicar después en la economía y por ende en la economía doméstica. ¿Cómo puede en el mediano o largo plazo impactar en Argentina este acuerdo, teniendo en cuenta que, bueno, muchos de los productos que van a ingresar compiten, ¿no?, con la economía local, por ejemplo? Sí, desde ya. Yo creo que igualmente, como es un acuerdo marco, lo que marca es una hoja de ruta, ¿no? Cuando se empiece a discutir la letra chica o cuando aparezca la letra chica, yo creo que los actores van a empezar a tomar más preponderancia en planteos concretos y ahí se verá cuánto se puede avanzar, porque una de las razones por las que, como él bien decía, Argentina nunca participó de esos estados o esos países con alineamiento y con más autonomía, tiene que ver con que tenemos actores de peso en la economía que tienen capacidad de influencia y de presión, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver cómo avanza la letra chica. Sin embargo, creo que sí hay nichos o algunos sectores muy específicos que tienen ciertos beneficios y que efectivamente achican los costos de importación en algunas cosas, sumado a que Estados Unidos es el tercer socio comercial de Argentina. Entonces, hay algunos sectores con capacidad de influencia que tienen beneficios muy concretos. Por supuesto que los perjuicios son a la economía globalmente en general y quizá actores con menos capacidad de lobby y de presión que los nichos que sí se benefician, digamos. ¿Cuáles son los sectores que se beneficiarían? Hablamos de sectores de la economía argentina, ¿no? Y yo creo que un poco todo lo que es el sector de las empresas, sector privado, del área de tecnología de las comunicaciones, sobre todo los que ya tienen comercio o intercambio con Estados Unidos, para la posibilidad de contrataciones y ese tipo de cosas, la facilitación de inversiones para digamos, recibir inversiones de Estados Unidos, y me imagino que más aceleradamente, por supuesto, con el perfil ideológico de decir no queremos que vengan inversiones chinas, pero facilitar inversiones cuando Argentina existe inversiones para todo el sector minero, también puede ser beneficioso. Y el tema de la carne es complejo, porque en realidad Estados Unidos es un mercado muy grande. O sea que hay algunos sectores donde la apertura de ese mercado puede ser que compitan globalmente por los mismos mercados, pero en el mercado norteamericano se complementan, no producimos el mismo tipo de carne que ellos. Entonces, hay algunos sectores particulares que tienen beneficios y creo que es la pantalla para darle lugar a un perjuicio muy importante a una gran cantidad de actores y sobre todo creo que lo más relevante, no solamente que quedamos subordinados a participar en el plan de Estados Unidos de la contención de China, porque esto que decían ustedes de los criterios para no importar cosas que se producen con trabajo esclavo o esta idea de no importar todo aquello que se produce con prácticas desleales, esto tiene que ver, como decías vos, con limitar la importación de productos chinos, o sea, quedamos en esa subordinación. Pero también un elemento central es la subordinación que tiene que ver con las regulaciones, es decir, aceptamos las regulaciones, todo lo que se produce con los criterios de medicamentos o vehículos, con todos los criterios de Estados Unidos, y reducimos la soberanía regulatoria de Argentina. Y eso, para los grandes capitales, en términos generales, siempre es beneficioso, porque son los únicos que empujan, digamos, el comercio, lo más cercano al libre comercio. Esto no es un tratado de libre comercio, pero la preferencialidad a los grandes capitales siempre los beneficia en el mercado de Estados Unidos.
Bueno, yo diría algo para sumar. Me parece, hay que ver varias cosas. Primero, la primera cosa que hay que ver es que históricamente la relación con Estados Unidos en términos de exportación es deficitaria. Lo primero que hay que explicar es, bueno, de dónde vamos a ganar. Porque esto no es menor. Cuando uno hace un acuerdo comercial, por lo menos piensa en dos cosas. Una que yo diría tiene que ver con las reservas, cómo juntamos los dólares. Pero por el otro lado, cuando uno hace un acuerdo comercial, también piensa como en la dimensión sociológica, digamos, la integración social, para usar un viejo concepto sociológico. ¿Qué quiero decir? Que efectivamente ese acuerdo o redunda en dólares o redunda en mayor trabajo, mayor integración social. Bueno, eso efectivamente es lo que primero el gobierno tiene que responder. ¿Por qué? Porque la sociedad rural puede decir, perfecto, me parece bien. La UIA hoy dijo que le parece bien porque la UIA cree que puede sustituir a las cadenas de proveedores de los Estados Unidos. La UIA dice, yo no puedo exportar a China mis productos industriales, pero puedo competir contra los proveedores de los Estados Unidos. Y ahí, en realidad, yo voy a competir con México, con Chile y otros. Eso es un punto. Pero el otro punto que no se habla es el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Claro. Donde en los últimos 2 años se cerraron 18.000. Y esto no es menor, porque decís, bueno, a ver, entonces, ¿cuál es la dimensión de la integración? ¿Dónde está este aumento? Supongamos que decís, bueno, vamos a mantener el déficit, no nos importa los dólares, vamos a mantener el déficit. Y la creación de empleo, y la integración social, y la capacidad del Estado de aumentar políticas públicas. Esa me parece que es la discusión en última instancia que el Estado tendría que explicar, porque si vos reducís toda tu capacidad regulatoria, que ya tenés un problema. Si además das una serie de ventajas y si además pones límites a importaciones que pueden ser baratas o que pueden ser convenientes para el desarrollo de la industria argentina, provenientes de China o del mundo asiático, bueno, el Estado va a tener algún problema que va a tener que explicar cómo lo va a resolver. Entonces, si bien hay una letra chica, me parece que lo que tiene que explicar es estas dos dimensiones. ¿Qué hacemos con las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué hacemos con la integración social? Y después, ¿qué hacemos si en el caso de seguir manteniendo el déficit, porque hay que justificar un déficit que históricamente tenemos? Bueno, Milei en varias oportunidades ya dijo que a las pymes no le importa, digamos, que es parte del ecosistema industrial, que las empresas nacen y mueren. Entonces, y tampoco tienen peso, digamos, el sector de las pymes en el debate, en la discusión. Por lo tanto, no sé si, digamos, Sí, si igual, ese tema se puede llevar al debate. igual ahí se nota que esa es digamos, la posición ideológica de Milei, que la expresa, pero si vos ves en Estados Unidos, tienen sectores protegidos. Claro, sí. Digamos, la tendencia es más al cierre y a la protección que a la apertura. Entonces, algunos hablan, Tocatlián, hablan de la internacional conservadora o la internacional reaccionaria. Hay ciertos acuerdos que tienen que ver con responder o acompañar la estrategia de Estados Unidos. O sea, yo no tengo tan claro que haya una lectura, aunque no coincidamos, digamos, una lectura del gobierno de Milei de cuáles son los beneficios para la Argentina. Yo creo que acá la lectura es, bueno, ¿cómo ayudamos cuando él habla de la victoria del mundo occidental, a defender Occidente? Y bueno, ¿cuáles son los alineamientos o los actores? ¿Cómo podemos sumarnos a esa batalla global? Para mí los intereses argentinos realmente no están sobre la mesa. Y también hay un tema. Me parece que este marco, este acuerdo marco, también es para el electorado de Trump. También hay que decirlo. Claro. O sea, Trump dice, che, el acuerdo financiero que está atado a este acuerdo económico que hicimos hace un ratito atrás para que ganen las elecciones, ojo que fíjense que vamos a ganar plata. Claro. Entonces, me parece que también hay que mirarlo de Trump también a su propio electorado, que está teniendo problemas en su imagen. Yo le quería hacer 2 preguntas como concretas. La primera es, ¿qué pasa con China? O sea, frente a esto. Y la segunda es si esta excusa del narcotráfico ven que pueda generar un escenario bélico en el corto plazo. Hay muchas especulaciones sobre el tema del escenario bélico. A mí me parece difícil de creer que Estados Unidos le haya puesto tanto esmero, tanta presión militar, haya movilizado tantas tropas solamente para un gesto de presión política interna hacia Venezuela. Entonces, hay quienes consideran que va a haber algún tipo de intervención militar o que se están esperando las condiciones políticas, como él bien dijo.
los próximos meses pueden llegar a ser de modificación de la digamos, del esquema político en América Latina, con cambio de orientación política de gobiernos. Varias elecciones, ¿no? Sí, varias elecciones en Chile, las elecciones recientes en Bolivia. Es decir, hay otro escenario político que podría permitir y legitimar un avance militar, y no se puede decir que eso no está sobre la mesa. Yo creo que hay chances. Ahora, también es cierto que la última intervención militar de Estados Unidos en territorio de América del Sur fue hace muchos años, fue en Panamá, y quizá la presión está siendo más a nivel económico. Sabemos que lo hace con los aranceles, y tiene otras estrategias, pero yo creo que hay un escenario de conflicto bélico probable, digamos. Yo si querés contesto lo de China 2 minutos. China me parece que hay que mirarla en lo que viene haciendo, espera. Me parece que tiene algunas armas, ya lo hizo con Estados Unidos y los granjeros exportadores de soja. Un día dijo, bueno, si estas son las condiciones de arancelamiento, no le compro más a los farmers norteamericanos. Algunas herramientas tienen de presión, creo que van a esperar, me parece que ese es su métier, esperar y presionar en ese juego de fuerzas que entiende China, que es su forma de organizar la política internacional. Y lo del tema bélico en el Caribe pienso lo mismo. Ahora, si Estados Unidos invade Venezuela, estamos frente a otro tiempo realmente. Hay que ver si Trump inaugura ese nuevo tiempo. Es así. O sea, guerra en América del Sur es algo que hace muchísimo tiempo que no se ve, ¿no? Exacto, es una decisión, yo diría, un dilema fundamental si Trump quiere inaugurar una nueva época, porque sí, invadir un país de América del Sur realmente sería eso. Sí, además Si está me permiten, trabajando, que está trabajando activamente para quebrar algunos lazos de unidad que ni siquiera tenían que ver con el acuerdo político entre los gobiernos. Hace muy poquito fue la reunión de la CELAC y operó Estados Unidos activamente para que no fueran los presidentes al encuentro. Se dijo que había llamado por teléfono de Estados Unidos para que no fueran al encuentro de la CELAC. Es decir, hay una operación activa por quebrar ciertas normas básicas, y entre ellas un corazón de los acuerdos regionales es el tema de América Latina y América del Sur, zona de paz, ¿no? Y creo que eso en este momento está en tensión y puede dejar de ocurrir. Si me permiten, quiero sumar a la conversación. Hablábamos de sectores afectados y tenemos en línea a Eduardo Bussi, que es expresidente de la Federación Agraria Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludamos desde Bienvenidos al Tren. ¿Cómo va? Buenas noches, un gusto. Saludo a la mesa y a la audiencia, estimado. Gracias, Eduardo. Bueno, ¿cómo pensás que esto va a afectar a los productores agropecuarios, o qué has podido conversar, en todo caso, en estas horas desde que el acuerdo se conoció? Hay un chupa-chupa ahí, una zanahoria. Le llevamos a exportar más carne de vaca a Estados Unidos, 60.000 toneladas más. Hasta ese chamullo, en un país que produce 900, de exportación solamente, 950.000 toneladas. Hasta ahora Estados Unidos compraba 20.000 toneladas, ponía cuestionamiento, que tenía que ser carne sin hueso, porque nosotros no somos libres de aftosa, cuestiones sanitarias, todo verso, 20.000 toneladas. China compra 700.000 toneladas. ¿A quién hay que cuidar? ¿Está? De los 950.000 toneladas que se venden afuera, 700.000 a China, 20.000 a Estados Unidos. ¿A quién hay que cuidar? Digo esto para ser didáctico, ¿me explico, Natale? Sí, claro. Nos conocemos de viejos tiempos. Totalmente. Oíme, 60.000 toneladas más. Además, estamos complicados en la producción de carnes. Yo quiero advertir a la opinión, a la gente que nos está mirando, gran parte urbana, estamos con un déficit de producción de carne para abastecer el mercado interno, a pesar de que cayó a 40 y pico kilos, a lo más bajo de la historia argentina. Estamos 42, 44 kilos por habitante por año de vaca. Venimos de ser un país de 90, 95, 100 kilos por habitante por año en la década de los 70, los 80. Ahora estamos en 44 kilos. Aún así, con estos niveles de exportación, digamos, hay un cuello de botella. Entonces, las 60.000 toneladas, ¿de dónde van a salir? Van a salir de hacer más restrictivo
la oferta de carne al mercado interno, o bien encarecer la carne al mercado interno, porque va una parte de eso que iba al mercado interno ahora va a ir afuera, a Estados Unidos. Digo, consecuencia de esto, le va a aumentar la carne al consumidor. Simple, ¿me explico? Sí, sí. Después, la otra cosa, la parte ya negativa para los señores, para los productores agropecuarios, el interior, las pymes, habilitan digamos, abastecimiento aviar y porcino. Estados Unidos es la segunda potencia mundial en producción de cerdo. Nos pueden invadir de cerdo, como están intentando hacer ahí en el Caribe con Venezuela. Nos pueden invadir de carne de cerdo al mercado nuestro. Destruir a los productores, a los frigoríficos. ¿Pero a cambio de qué? Vos decís, bueno, Busi, pero si tenemos la costeleta de cerdo a 4.000 pesos el kilo, que habla el pedo, bueno, macanudo, nos tapan la boca. Pero no tenemos la costeleta a 15.000 pesos, a 4.000, está a 15.000 para arriba, eso vale un kilo de costeleta de cerdo. Entonces, si los consumidores no se benefician, a los productores los afectamos, a los frigoríficos los destruís, ¿cuál es el negocio? Las 60.000 toneladas de carne de vaca, bueno, tiene beneficios, pero muy parciales, muy marginales. Esto fue, este acuerdo de comercio es bilateral, este acuerdo bilateral, es el sueño cumplido que en el 2005 supimos rechazar, que se llamaba ALCA. El ALCarajo, que se hizo desde Mar del Plata, seguramente vos recordás. Sí, claro. Bueno, lo acaba de concretar Milei de modo bilateral y al mismo tiempo deteriorando mucho lo que más deberíamos consolidar, que es el Mercosur, el bloque regional. Vayan a buscar un país europeo que haga un acuerdo bilateral con Estados Unidos o con China. No existe. No existe porque actúan como bloque. La unión hace la fuerza y es así. Nosotros debemos actuar en comunión con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con nuestros hermanos históricos, consolidar ese bloque, desde ahí acordar condiciones comerciales, por supuesto, pero por sobre todas las cosas condiciones soberanas. ¿Me explico? Entonces, afectamos al Mercosur, jodemos a nuestros vecinos. Yo, lo que tendría que hacer Milei es levantar el teléfono y pedirle disculpas a Lula. Digo, esta es una de las cosas que tendría que hacer, ¿me explico? Bueno, pues, obviamente lo estoy diciendo en sentido figurado, nunca imaginaría semejante cosa. Bueno, entonces afectamos al Mercosur, afectamos a los productores locales, no beneficiamos a los consumidores, lo único que estamos haciendo es beneficiar a las corporaciones del imperio de Estados Unidos y a usar a la Argentina como, digamos, pivot del dominio de Estados Unidos sobre el territorio de América Latina. Eduardo, clarísimo el panorama que nos describiste. Te agradezco mucho estos minutos y te mando un abrazo grande y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias. Lo mismo. No, perdón, me equivoqué, así. Okay. Así me cae mejor. Chao, claro, hermano. Chao, gracias. Eduardo Busi también pintó una escena, muy clara, pensando en esto de la cantidad de toneladas que le exportamos a China y la pequeña cantidad que le exportamos a Estados Unidos. ¿Cómo hacer equilibrio para no perder esos mercados? ¿Se hará ese equilibrio o vamos a tener una especie de suicidio agropecuario o exportador? Yo creo que no hay ninguna pretensión de equilibrio. En todo caso, si hay equilibrio va a ser no por la voluntad política, sino porque el sector privado sigue funcionando. China es un socio comercial inevitable. El otro día escuché que la Cámara del Comercio de China lo que planteaban es, por supuesto que hay preocupación, pero después hay un mundo de intercambios que es imposible, me parece. Se puede ensuciar la cancha, se puede lastimar la relación comercial, se puede... Pero me parece que, como decían, nosotros, si no hay una definición política sostenida más fuerte de los actores del país que puedan... Para mí lo único que puede resolver esto es conflicto. Claro. Conflicto de los actores reales. Aunque haya una voluntad política férrea de avanzar en este acuerdo marco que se convierte en un acuerdo específico, me parece que el conflicto social es inevitable. Además, si uno observa la discusión sobre el tratado con la Unión Europea, eso se hizo largo por obvias razones, porque se discuten mercados de preferencia. Entonces, yo abro este mercado, yo te cierro este, vos abrime aquel, ¿se entiende? O sea,
La discusión con el Mercosur, por eso se alargó tanto, pero no es que se alarga tanto porque les encanta hacer un juego burocrático, no, es porque lo que se discute es la letra hiperfina. Entonces, me parece que cuando aparecen este tipo de procesos, de acuerdo marco, que además ni siquiera es un tratado de libre comercio porque tiene que pasar por los congresos, tanto de Estados Unidos como de la Argentina, y además tiene que pasar por la discusión regulatoria del Mercosur, ¿sí? Cuando se hacen estas cosas, al no discutirse la letra chica, entra todo en una zona gris de arbitrariedad. Entonces, en esa zona de arbitrariedad, los que tienen mayor capacidad de movilización de recursos y de lobby son los que van a terminar ganando. Después habrá que ver cómo se define la letra chica, pero la letra chica no se define de un día para otro. Me parece que esto por ahora es un alineamiento, abrir un juego donde los que tengan mayor capacidad de recursos y de movilizar recursos puedan hacerlo, mostrar los dientes como hizo los laboratorios argentinos, seguramente como hizo Paolo Roca, que dijo, che, fíjense. Claro, pero esas voces hay que escuchar porque son, este tipo de marcos es como una ventana. Che, yo te abro una ventana, el que puede entra, pero los que entran generalmente primero son los que tienen mayor capacidad de lobby. Habrá que ver la letra chica, pero esas letras chicas no se consiguen de un día para otro. Claro. Marina, Esteban, gracias a ambos por haber estado con nosotros. A Fue ustedes. muy interesante escucharlos. Nos queda un tema más para conversar esta noche y tiene que ver no con una película, sino con dos películas. Tiene que ver con el documental, o sea, una película documental sobre otra película que me pregunto si ustedes, compañeros, habrán visto en su momento. La película original es una película de ficción, una película de culto a esta altura, y tengo el tráiler para compartir y lo vamos a ver. 768903. En blanco y negro era, ¿no? Totalmente. Sobre 768903 se presenta ahora un documental llamado 768923. Veamos primero el tráiler de la película 768903, a ver si la recordás. Míralo. ¿Sabían ustedes que con tan solo una masturbación se puede malograr el esfuerzo intelectual de todo un año de estudio? ¿Puedo ir al baño? Remontémonos a 1989. Ibas hoy a las 10 de la mañana con 4.800.000 australes, te daba 12 lucas. ¿Cuánto cobra la manera? Va con la misma guita. Específicamente la noche de mayor hiperinflación. Y vas con la misma guita mañana y si te dan algo, ponete contento. Aquella calurosa noche de febrero en la que Paco, Salvador y Dino festejaban una despedida de soltero. ¿Hay alguna posibilidad de que mañana no te cases? ¿La podés terminar? Nada del otro mundo. Un par de copas, una señorita y a dormir. Pero un hecho extraordinario cambiará sus planes. Bajemos ya a vender esto. Y luego sus vidas. Sí, que le traje el tío. Dame una semana que la moto, total que por hotel. Ahí fui. Vos sos un corlamán, hijo de remil. No, para, vas a ver que conmigo no se jode. Sifoncito, ¿cómo te parece? Decirle que no al rey de la noche. Flener Films, La Produ y Film Suez presentan Todo junto, fiestita. 768903. 768-903. Hola, Wanda. Más que una comedia negra. Bueno, no dejamos el tráiler completo porque era un poco largo y queremos charlar un poquitito con Federico Benoit, que es el guionista y director de 768923, el documental sobre la película que acabas de ver. ¿Cómo estás? Bienvenido, Federico, ¿todo bien? ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias por la invitación. Hola, equipo. Un placer. Bueno, mi recuerdo de la película, la vi hace muchos años, es principalmente El Rey de la Noche, ese personaje inolvidable de Claudio Risi, bueno, recordado y gran actor argentino. Pero ¿por qué te metiste con esta película? ¿Por qué un documental sobre 768903? Bien, está buena la pregunta, porque no ha sido una película exitosa en términos de taquilla o en términos comerciales. Después podemos debatir qué es el éxito, ¿no? Pero, digo, la idea viene de Ezequiel Mendoza, el productor ejecutivo de la película, que hacía rato que teníamos ganas de hacer algo juntos. Y me vuelvo a encontrar con la película 20 y pico de años después y me doy cuenta de que hay un montón de cosas que no han cambiado, ¿no? Argentina parece ser un país que te vas 10 días y cambia un montón, pero te vas 10 años y no cambia nada. Entonces, creo que si bien la peli es un homenaje a la película del 2000 de Nardini y Bernard,
también es una excusa para hacer un revisionismo de todo lo que tiene que ver con los últimos 50 años en la Argentina, ¿no? Tomando de referencia también las fechas de los títulos de la película original. Claro. Ese 76-8903, Claro. por las dudas, hay que aclararlo, se refiere a los años, ¿no? Claro, Y vamos viendo escenas, primero vemos a estos tres amigos, niños, en la escuela, en el 76, luego Los jóvenes en el adolescentes. 89, y lo interesante es que el 2003, para el momento de realización de la película, era el futuro. Exacto. Ahí se convierte en una película de ciencia ficción donde ellos imaginaban una reelección de Menem, que los directores tan desacertados no estuvieron porque... La primera vuelta la ganó. Exactamente, exactamente. Y bueno, y nosotros llevamos todo eso al 2023, antes de que gane Milei, por supuesto, pero ya veíamos todo el caldo que se estaba haciendo y esa olla que se estaba cocinando y sabíamos cómo iba a terminar todo esto y también sabemos cómo también va a terminar todo esto. Entonces, como... Y viste que se suele decir que en la Argentina se puede pensar la figura del péndulo, ¿no? Esta Sí. idea de que, bueno, de repente, Diamant Sí. en realidad era quien lo decía, pero para aplicarlo al arte, a la cultura, esta idea de, bueno, nuestra sociedad es un poco pendular, ¿no? Pasa de esquemas más liberales a esquemas más populares, ¿no? Y y sigue, ¿no? Así, en ese camino. Vos decías, bueno, ya sabemos que esto va a pasar. O sea, el documental que trata de recoger la película para pensar lo que puede pasar en los próximos años en nuestro país, o es más bien que trata de indagar un poco en la idiosincrasia del ser argentino. Las dos cosas. Bien. Las dos cosas. Creo que tiene que ver, en parte hay una cuestión muy de homenaje a esta peli que fue muy disruptiva, fue controversial, escapaba bastante a todo lo que tiene que ver con el movimiento del nuevo cine argentino, pero por otro lado es una excusa también para hacer un revisionismo de nuestra historia, de lo que somos, sobre todo en Argentina entre los últimos 50 años, ¿no? Y más que pendular, yo te corregiría y te diría que es circular, ¿no? Como que todo lo que estamos viviendo ya lo vivimos. Y es como, eso fue, y un poco me baso en la pregunta de Juan, es en lo que decido hacer esta película. Es como, ok, esto ya pasó. Como un eterno retorno. Exacto, y ya sabemos lo que pasa y ya sabemos cómo termina. ¿Te dan ganas de que veamos el tráiler de la Por tuya? supuesto. Si tenemos tiempo, lo Sentite podemos como ver. en tu casa, Juan. ¿Cómo no? Muy bien, ahí va. 76-89, 23 es un poco largo para el tiempo que nos queda, así que vamos a ver un cachito del tráiler, por favor. Era una película que se iba a estrenar. Por eso es la barbaridad que es. $650.000, perdí todo. Mi tío Flavio grabó una película pornográfica. Es un momento muy fuerte de la peli que de hecho mi papá la pasó muy mal. Vamos a ir todos a verla al cine en familia. 76-89-03. Una de las películas más guarangas y políticamente incorrectas del cine argentino. Éramos provocadores, contestatarios. Tacito fue también, nos odia a todos. En ese momento la crítica muy determinante para el desarrollo comercial de las películas. Fue un nivel de agresión. Toda la película me gusta, pero El Rey de la Noche es una película aparte para mí. Si todas toman. Toman la policía, toman los Cobani, toman los militares, toman los médicos, toman los políticos. El heartbreak más grande. Bueno, ahí lo veías justamente a Claudio Rizzi, Sí. ¿no? Haciendo el personaje que destacaba también la negra en el tráiler, el del Rey de la Noche, un personaje inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Lamentablemente estamos filmando y Rizzi ya estaba, pobrecito, mal de salud. Nos hubiese encantado que esté en el documental, pero bueno, de algún modo está en el documental. Federico, yo quería preguntarte porque es inevitable cuando uno hace una revisión de una película o de un producto cultural de hace 2, 3, 4 décadas, bueno, notar la diferencia en términos de cómo lo digital vino a incorporar cuestiones tecnológicas, pero también a romper los vínculos, ¿no? Entonces yo pensaba si en el transcurso de la elaboración del documental ustedes pudieron identificar cómo lo viejo de alguna manera, bueno, nos resuena en lo que nos falta ahora, en términos de los vínculos, la palabra, ¿no? Antes era todo palabra, era todo presencia, era cuerpo, bueno, y ahora todo eso un poco se desvanece. ¿Cómo lo notaste cuando hiciste el documental? Sí, está re buena la pregunta. Un poco lo que decís es verdad. Esos fines de los 90, principios de los 2000, donde no estaba tan desarrollada la tecnología, ¿no? Como lo está hoy, y donde ahora estamos obviamente viviendo en la era de las comunicaciones y donde creemos que estamos conectados y que hemos avanzado como sociedad gracias a la tecnología,
yo no coincido tanto. Yo creo que estamos dando unos pasos para atrás como sociedad. Y me di cuenta que estos 3 personajes, como bien dice el tráiler, tenían características totalmente actuales, ¿no? Esta cosa del sálvese quien pueda, la misoginia, el machismo. A ver, estamos hablando de que estamos en un país que hay un femicidio cada 13 horas. Entonces, ¿en qué avanzamos? Hay una cuestión de que un montón de cosas sí han cambiado, pero quizás a nivel tecnológico o quizás a nivel comunicaciones, pero creo que otras cosas, y eso también responde un poco a la pregunta que me hicieron antes, es el por qué yo decido hacer esta película. Porque los 3 personajes de 76, 89, 03 eran totalmente desagradables. Y es gente que hoy en día te la cruzás tranquilamente hoy en la calle. Es gente que sigue existiendo y sigue teniendo los mismos valores, entre comillas, ¿no? Entonces creo que sí hay un avance por un lado, pero por otro lado creo que estamos retrocediendo bastante también, ¿no? O volviendo al pasado. Claro. Fede, ¿cómo y dónde se puede ver la peli? Bien, nos queda una función más el miércoles que viene en el Centro Cultural 25 de Mayo, que es un lugar hermoso, no sé si conocen, es en Villa Urquiza, Avenida Triunvirato 4. El viejo cine teatro 25 de Mayo. Hermoso, ¿no? Es enorme, la verdad, desde el punto de vista, desde la arquitectura y eso es precioso. Y esto está en Avenida Triunvirato 4444 y después vamos a tener una función única en el Gomón, que es el 16 de diciembre, ¿no? 16 de diciembre a las 20 horas. Que bueno, también es un tema para hablar largo y tendido, ¿no? Todo lo que es el Inca hoy, la cuota de pantalla y todo lo que está sucediendo con el cine argentino que está recontra archimega atacado. Y bueno, nosotros somos una película totalmente autogestionada, totalmente independiente. Hemos ganado algunas cositas ahí en Mar del Plata, pero no hay apoyo en absoluto a las productoras medianas o a las productoras chicas, como en cualquier rubro, ¿no? Claramente, sabemos que es así. Lo que está pasando. Definitivamente. ¿Hay una cuenta de Instagram o algo para que podamos seguir los movimientos de la peli? Sí, bien, gracias. 768923. El documental. 768923, el documental. Sí, y si no está Piso 8, que es la productora que tenemos, Piso 8 Productora, que también es un Instagram al que pueden seguir. Y ahí están todas las novedades y las fechas, y etcétera. Estoy seguro que si viste 768903 vas a tener ganas de ir a ver este documental, así que no te lo pierdas. Muchas gracias, Fede, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, hermoso el espacio y hermosa la gente que está detrás de cámara. Son todos divinos. ¿Estás seguro? ¿Los viste bien? Sí, hay muchos que... hay el gaffer de mi película está por ahí, es el director de este programa. Impresionante. El gaffer de 768923 es el director del programa de ustedes. Después tenemos que arreglar tema calle y esas cosas. Ok, perfecto. Se negocia, todo se negocia. Gracias, nos tenemos que ir. Bueno, Nahuel, Fabi, nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Buen fin de semana para vos también. Esperame que en instantes nada más estoy saludando a Pablo Caruso. Ya comienza el QR de viernes aquí en Bravo TV. Ahora usted mismo puede instalar un ventilador más rápido que un técnico con Pearl Ventilum. El ventilador que se enrosca y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Simplemente enrosque su Pearl Ventilum en cualquier portalámparas. Luego use su control remoto para tener una brisa fresca y potente con su moderno diseño. Ahora, desde la comodidad en su sofá, puede tener una excelente luz para sus ambientes, además de refrescarlos. Esta es una factura de cientos de dólares por un ventilador de techo que ni siquiera vino con control remoto. Acabo de instalar mi Ventilum en menos de 10 segundos. Es potente, silencioso y perfecto para mi escritorio. Pearl Ventilum convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y tendrá 3 niveles de potencia tanto para la luz como para el ventilador. Las poderosas luces LED de Pearl Ventilum tienen 2100 lúmenes que equivalen a más de 50.000 horas de duración
duración. Ofrece seguridad y facilidad de colocación para camas marineras, cielos rasos bajos o garajes. Llame ahora mismo o ingrese a nuestra página web para obtener su propio Pearl Ventilum con su práctico control remoto al precio especial de fábrica. Llame ahora mismo y adquiera su Pearl Ventilum, el ventilador que se enrosca, convierte sus luces comunes en una luz con ventilador súper potente y brinda una brisa refrescante en todo lugar, en cualquier momento. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Pearl en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengan con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo está?
¿Qué haces, Pablo? Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás terminando la semana? Muy bien. La ¿Sí? verdad que sí, una buena semana. Creo Bueno. que hemos tenido una semana muy interesante en el programa. Movida, ¿no? Sí, claro que sí. Claro. Y llegando al fin de semana, además. Bueno, a mí me parece que no tenés que cargar siempre con el peso de la magia. Te lo agradezco mucho porque los magos también necesitamos descansar. Me imagino. También merecen tener un domingo, digamos. Es la hora ¿no? de los magos, cantaba Jorge de la Vega. ¿La sabés esa canción? No. Es buenísima, un día te la tendría que recitar. Bueno, un día deberíamos compartir algunas otras cosas más. Es la hora de los magos. Sí. Baja el dólar, sube el peso, entre otras cosas, dice esa canción que es de hace como 50 años. Muy bien. O un poco más también. A Woody González le va a encantar. Bueno, yo quiero decirte que en estos tiempos, donde todo vivimos en plena vorágine, hay que saber encontrar el momento. Estoy de acuerdo con vos. Hay que pescarlo en el aire. Mirá. ¡Wow! Cerquita. Se me anticipó un poco. Casi, Ya me va a salir. Es que Parece vos que querés no. dejarme a mí. Me parece que... Porque vacilaste. Le hice porque comer el amai. el momento estaba ahí y lo dejaste volar un segundo más. Puede ser. Lo tenías que haber agarrado antes. Vivimos con mucha ansiedad también, Sí. ¿no? Hay que saber Sí. esperar el momento, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Juan... Qué malos que son, ¿eh? Déjenlo a Pablo. Ya Che, ¿por está, qué? no como- Todo de Juan. Ok. Viste que no hay viernes en la República Argentina, No. así que en un ratito nos vamos a meter con algunas novedades del caso de la causa 3, bastante fuertes, que alteran un poco el ritmo del viernes, pero enseguida nos vamos a meter con varias cosas. Perdón, la causa 3. Ok, sí, ahora entiendo. Sí, por supuesto, porque hay citaciones. Sí, ¿no? sí, hay pedido Sí. de detención. El señor de los audios. Así es. Y más gente. Sí, no, se puso áspero, no sé si está del todo reflejado en general en la prensa. A veces todo el ámbito o todo el sector laboratorios tiene sus influencias. Ujú. Pero bueno, por suerte aquí en QR y en esta casa eso no ocurre. Sí, decirles que nos vamos a ocupar de todas estas historias, pero encontramos una perlita que por lo menos yo, la producción, hasta que la contó la producción, no lo había pescado. Viste que se encontraron Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, con Patricia Bullrich, que va a Claro. ser la mujer fuerte en el Senado de la Libertad Avanza. Va a presidir el bloque, eso Sí. está claro, y algunas no se sabe si no va a tener alguna influencia más, ¿no? Y bueno, porque la acusan a Victoria Villarruel de frenar algunas iniciativas del oficialismo. Sí. Se encontraron a solas, puerta cerrada, mano a mano, podríamos decir, un poquito menos de una hora, pero hay un detalle que yo no conocía y gracias al colega Manu Jove, te lo vamos a contar a vos y Qué a la bueno. audiencia. A ver. Mirá lo que posteó. Desde ambas partes dicen que fue positiva la reunión entre Bullrich y Villarruel en el Senado. No hubo foto, pero sí regalos. La vice le regaló una constitución y un vino a la ministra de Seguridad. Sí, una constitución y un vino. No hubo intercambio de regalos. No o sea, sé hubo si- regalos de la vice, pero no regalos de la senadora. Sí, no sé qué regalo, quizás llevó algo. Lo que le llamó la atención al colega Manu Jove, como a mí también por lo menos, es que atrevida la vicepresidenta, ¿no? Jugó fuerte, audaz, un regalo audaz. Un regalo audaz. Porque, bueno, se supone que no necesita la Constitución o no debería necesitarla Patricia Bullrich, debería conocerla, no sé, salvo que te regale una edición especial de la Constitución, un libro que es un objeto lindo para coleccionar. Sí, claro, Ahí- en una caja, Claro, una ahí cosa te lo por el tomo. estilo. Y lo del vino, bueno, sabe que le gusta el vino. Digo, entonces, me imagino le habrá regalado un vino bueno, ¿no? Para mí son dos provocaciones fuertes, porque sabe cómo se va. Yo le hubiera clavado ¿no? Un Y corazoncito. chao, claro. Pero para mí jugó fuerte la vice. Jugó fuerte, yo esperaría a que llegue el regalo El de vuelto. Pato. El regalo de Pato en algún momento va a llegar. Tus Sí. regalos deberían de llegar. Puede ser. Pero bueno, ¿tenías el dato? No lo tenía, te lo agradezco y gracias a Manu Jove también. Sí, exactamente. Colega que trabaja bastante bien. Pablo. Que esté muy Era bien. eso, ¿no? Era Sí. eso, sí. Te supo poco. ¿Querés que te ¿Te atrape supo el poco? momento? Te supo poco mi No, no, momento y te no, supo no. poco mi pase. Estoy muy frustrado. No, fue espectacular.